Hola. Ah, bueno, pues yo les voy a hablar sobre señales en Linux. Vamos a ver más o menos qué es una señal, cómo manejar una señal con nuestros programas y cómo mandar señales con la línea de comandos. El código va a estar, o ya está más bien disponible en este repositorio de Git y pues pueden consultarlo si tienen alguna duda, igual pueden contactarnos. Entonces, comencemos. Una señal es simplemente un programa que le entrega una interrupción a un proceso. Ajá. El sistema operativo es el que, o el kernel, es el que reporta esta situación excepcional a un, a un programa que esté en ejecución, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguna vez han terminado algún programa, eso es mandarle una señal, ¿no?, al programa. Entonces aquí hay un ejemplo bastante bonito donde le decimos a un programa que muera, ¿no? Y el programa pues nos obedece. Entonces existe una gran variedad de señales para una gran variedad justamente de eventos excepcionales, y algunos de esos eventos pueden terminar el programa, o otros simplemente otras señales son ignoradas por defecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que el kernel es el que manda señales a los procesos dependiendo de qué situaciones tengamos. Puede ser que un pipe esté cerrado, puede ser una instrucción ilegal, acceder a memoria que no nos corresponde, que un timer haya expirado, que termine, o que un proceso hijo haya terminado también, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos ver um, los tipos de señales que existen, algunos, podemos utilizar el comando kill-l, por ejemplo. Ajá. Entonces aquí podemos ver la variedad de señales que hay con sus números asociados, ¿no? Entonces, si se pueden fijar, las señales tienen un prefijo sig, de signal, y después de ese prefijo está un nombre que intenta ser más o menos descriptivo. Por ejemplo, sigint es int de interrupción, interrupt, sigquick de salir, sigkill de matar el programa, sigalarm o stop. ¿Mm? Entonces, o sigterm. Sigterm, por ejemplo, es una señal asociada a una combinación de teclas muy común que es control C, ¿no? Cuando hacemos control C, lo que hacemos es mandarle una señal a cierto proceso. ¿De acuerdo? Entonces, algunos tipos son, bueno, digamos, todos podrán caber en cierto tipo de señales, unas que son de error, señales que suceden cuando hay algún error, o señales que son de interrupción, o señales que son enviadas de forma explícita. Eh, con las señales, sabiendo que existen este tipo de señales, podemos, por ejemplo, como programadoras o programadores, anticiparnos a un evento y por una señal, anticipados a un evento que es causado por una señal, y poder definir una función que en general es llamada handler function, con la que podamos pues manejar el comportamiento de esta señal, ¿no? Además, o sea, las señales vimos, por ejemplo, pueden ser causadas por otros procesos o pueden ser causadas de forma interna por el mismo proceso que está corriendo en ese momento, ¿no? Por ejemplo, estas señales que puedan ser enviadas por otros procesos permiten la comunicación entre procesos para que puedan sincronizarse, por ejemplo, o que pueda un proceso padre saber que un proceso hijo ha terminado su tarea. Uh-huh. Entonces, algunos tipos de señales, como vimos, son unos por una parte son de error. Puede ser cuando hay una división por cero, eso es un error que envía una señal, o cuando estamos accediendo a cierta memoria que no nos corresponde, ¿no?
También cabe mencionar que no todos los errores generan señales, ¿no? Por ejemplo, si intentamos abrir un archivo que no exista, lo que va a suceder es que la función open, que es la que abre los archivos, va a regresar un valor que es -1. Entonces, los errores que generan las señales son aquellos solamente que suceden, o sea, que pueden suceder en cualquier parte del programa y no solamente en llamadas de bibliotecas, por ejemplo, ¿no? Además, están los eventos externos, ¿no? Que generalmente están relacionados con entrada y salida o input-output, o que están relacionados con otros procesos, que es lo que vimos, ¿no? Incluye, por ejemplo, la expiración de un contador o la terminación de un proceso hijo. Por último, están las peticiones explícitas, que son señales que son enviadas de forma explícita por un usuario, por un programa, y que por ejemplo en general sí es con el uso de este programa que es llamado kill. De hecho, el propósito específico de kill es generar señales. Entonces, volviendo a esto, como vimos, kill es una forma de mandar señales a los procesos que estemos corriendo en diferentes, por ejemplo, niveles, ¿no? Puede ser, por ejemplo, hay diferentes formas de terminar un proceso, control C o con kill -9, que cada uno mandaría un diferente nivel de muerte a un proceso en particular, ¿no? Entonces, las señales pueden ser síncronas o asíncronas. Y, por ejemplo, una señal síncrona en general sucede dentro de un programa y es entregada de forma durante la ejecución de ese mismo programa, ¿no? Por ejemplo, como ya mencionamos varias veces, una división por 0 sería una señal síncrona. Por otra parte, señales también que son asíncronas y esas en general vienen fuera de control del proceso que las recibe. Entonces, estas señales siempre son recibidas en tiempos impredecibles de la ejecución de nuestro programa en cuestión. También, en general, algunas señales son típicamente síncronas, otras son típicamente asíncronas. Por ejemplo, las señales de error son típicamente síncronas. Sin embargo, cualquier señal puede generarse de forma síncrona o asíncrona haciendo la petición explícita. Entonces, las señales en general tienen un proceso de entrega, ¿no? Que este proceso de entrega podemos verlo más o menos de la siguiente forma. Entonces, por una parte está la señal que es generada, ¿no? En principio es generada una señal y esta se convierte a un estado de pendiente. En general este estado dura poco tiempo y sigue al siguiente estado, que sería entrega, ¿no? Si la señal está bloqueada por alguna razón, bueno, las señales pueden ser bloqueadas, permanecerá en estado pendiente de forma indefinida hasta que la señal sea desbloqueada. Entonces, una vez que la señal es entregada, como vimos, sea de forma inmediata o después de un tiempo de demora, se realiza una acción específica, ¿no? Entonces, de esa señal. Entonces, estas acciones pueden ser diversas. En general sucede que la mayoría de las señales terminan procesos, ¿no? Los terminan, los matan en diferentes niveles, como ya vimos. Pero también puedes simplemente ignorar esa señal. Sin embargo, hay también algunas señales como SIG-kill o SIG-stop que no pueden ser ni manejadas ni ignoradas. La mayoría de las señales entonces pueden elegir si, para la mayoría de las señales más bien, se puede elegir si se ignora la señal, si se especifica una función que maneje esa señal, una handler function, que ahorita vamos a ver más a detalle qué es eso, o se puede aceptar la acción por defecto de esa señal, ¿no? Entonces,
Los comportamientos por defecto de las señales están definidos en el manual. Si podemos, por ejemplo, si vamos al manual, vemos, por ejemplo, que están ciertas acciones por defecto definidas, ¿no?, para las señales. Entonces, term es la acción que termina el proceso, ing ignora la señal, core termina el proceso y además hace un doom core, que es una bitácora para guardar cierta información y poder hacer debug del proceso que terminamos, stop, que termina el proceso simplemente, y count, que es la acción que permite al proceso continuarlo si es que en algún momento se detuvo o fue detenido por una señal, por ejemplo. Entonces, la mayoría de las acciones por defecto terminan procesos, como ya dije, y algunas señales que son, digamos, inofensivas o harmless, la acción por defecto es no hacer nada, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, más abajo en este mismo manual, pueden ustedes ver la señal, ¿no? Y qué acción por defecto tiene, ¿no? Por ejemplo, la señal kill por defecto termina el proceso, la señal stop para el proceso, ¿no? Por ejemplo, igual aquí, por ejemplo, pueden ver que la mayoría de las señales son de término. Y aquí hay un pequeño comentario que abunda un poco en la señal, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta señal? Bien. Ok. Entonces vamos a revisar la información que tenemos, bueno, los programas que tenemos aquí en el repositorio. Entonces, ok, veamos, aquí tenemos los varios programas que podemos, que vamos a ir checando. Entonces, en la cabecera, bueno, en la primera línea del programa pueden ver la liga de dónde fue obtenido este programa. Y pues vamos a ver primeramente nuestra función main. Aquí lo que estamos haciendo, bueno, tenemos que incluir estas cabeceras. Esta es para el uso de sleep, que lo vamos a utilizar. Stdio para entrada y salida, stdlib para bibliotecas estándar y signal, que es la que hace que podamos manejar señales, ¿no? Entonces, por una parte estamos obteniendo el PID de nuestro programa o nuestro proceso. Estamos registrando la señal de esta manera en el kernel. Entonces, aquí, si ustedes tienen duda de cómo funcionan las señales, cierta función, pues pueden igualmente visitar el manual. Por ejemplo, aquí es signal 2. Y aquí vemos cómo podemos definir una función signal, ¿no? Y qué recibe, ¿no? Por una parte está la función que recibe un número de la señal, que puede ser pasado como un número como los vimos antes, o puedes pasarle una constante, que sería el nombre de la señal. Y le tenemos que mandar el apuntador a una función que es handler, o la función que va a manejar la señal que estemos mandando a nuestro proceso. Entonces, por ejemplo, aquí esta función signal callback handler la estamos definiendo desde arriba, aquí en la parte de arriba. Entonces aquí es donde definimos esta función que recibe justamente el número de la señal. Entonces aquí nada más lo que estamos haciendo es cachamos la señal y imprimimos el número de la señal. Okay. Entonces aquí también noten que le estamos diciendo qué señal vamos a cachar, ¿no? Solamente va a responder a esta señal. Y más abajo vemos un ciclo infinito
donde lo único que va a hacer es imprimir un mensaje y dormir un segundo. Imprimir, dormir un segundo. Imprimir y dormir un segundo. ¿Ok? Entonces, aquí podemos... Voy a abrir otra terminal para que puedan checar o puedan darse cuenta del manejo de las señales, ¿no? Entonces, igualmente para compilar los programas está un makefile con que den make all. Se compilan todos los programas y ya, listo. Los programas están dentro de la carpeta bin. Entonces me voy a meter a la carpeta bin y voy a ejecutar sig0, signal 0, que es el que estábamos viendo en este signal 0. Entonces aquí está el PID de mi señal. Y igualmente pues vamos a poder mandarle señales a nuestro proceso de diferentes maneras. Por ejemplo con kill o con shortcuts del teclado, ¿no? Entonces, por ejemplo aquí kill le voy a mandar la señal sigint de interrupción. Y le voy a mandar el PID, que es este. Aquí está. Entonces aquí si pueden ver, aquí nuevamente. Entonces voy a correr el programa. Entonces aquí tiene este PID, está haciendo cosas de forma infinita hasta que le mandemos la señal que queremos, ¿no? Entonces aquí le voy a mandar la señal y cacha nuestra señal y termina, como vimos de este lado. Cachamos la señal y terminamos. Bien, entonces, por otro lado, si nosotros manejamos la señal y no definimos una salida, por ejemplo, nuestro programa podría quedarse ahí de forma indefinida, ¿no? Corriendo. Entonces, este es el archivo signal 1. Vamos a ver lo que sucede. Entonces aquí tenemos otro PID. Aquí ya no estamos imprimiendo nada. Solamente está esperando. Entonces si nosotros le mandamos una señal, la recibe y listo. O sea, no le dijimos que queríamos salir del programa. Entonces mientras no le mandemos, por ejemplo, sigint, como dijimos, era control C. Entonces si le mandamos control C, en general terminan los programas, pero en este caso pues no lo va a lograr, ¿no? Entonces aquí por ejemplo podemos mandarle una señal más fuerte para terminar con el proceso, que es sigkill, y ahí está. Matamos a nuestro proceso, ¿no? O sea, aquí vemos que la señal de interrupción del proceso la manejamos, pero no lo dijimos que saliera el programa. Y lo que tenemos que hacer es mandar una señal con un poco más de agresividad, ¿no? Para cerrar ese programa. ¿Ok? Entonces, por otro lado, otro programa que tenemos aquí es el que maneja diferentes señales dependiendo de qué señal estemos mandando. Entonces, aquí va a haber un error, porque recordemos que hay señales que no podemos manejar, que es sigkill y sigstop. Esas señales nos van a mandar error cuando, de hecho va a mandar una señal de error dentro del programa, que es síncrona, y nos va a decir que no puede manejar estas señales. Estas no las va a poder registrar con el kernel, ¿no? Y por otra parte aquí tenemos una señal de usuario, que esta sí se va a poder registrar con el kernel.
Y bueno, aquí tenemos nuevamente el nombre de la señal y la función que la va a manejar. La función maneja esta señal y dependiendo de cuál le mandemos es la que va a imprimir. Ok, entonces vamos a correr sig2. Entonces ya de entrada, así, antes de que cualquier cosa suceda, vemos que nos está mandando estos errores, ¿no? Que es que no puede registrar el manejador de sigkill y sigstop. Esto sucede porque esas señales son importantes para el sistema operativo y el kernel, porque permiten terminar cualquier programa o cualquier proceso en cualquier situación y cualquier circunstancia. Entonces vamos a mandarle una señal aquí a nuestro programa que sea user1 4625 y por ejemplo ahí la recibe, ¿no? Si yo le mando sigkill o stop, pues va a parar mi proceso. Uy, me equivoqué. Ahí está. Entonces aquí, por ejemplo, podremos continuar nuestro programa, nuestro proceso y volver a mandarle señales, ¿no? Entonces lo que pasó es aquí lo paré el proceso, lo suspendí. Ya, vamos a volver a pararlo. Y si yo le mando esto, ya no está imprimiendo nada, ¿no? Porque está parado. Pero podemos continuarlo. Y vamos a parar el proceso nuevamente. Más bien quería matarlo. Entonces aquí vamos a 625. Listo. Ese proceso que estaba parado ya ahora está terminado. Lo matamos más bien. Bien. Veamos. Por último, podemos crear programas que lo que hagan sea mandar señales, así como con kill. Y aquí tenemos un ejemplo claro, que es un programita que lo que haga es recibir por línea de comandos el PID de un proceso, la señal en formato de número. Y lo que va a hacer es mandar una señal desde dentro de un proceso, ¿no? Dentro de este programa en C, ¿no? Recuerden también que, bueno, o sea, kill por sí mismo es un programa que cuando mandamos señales, pues es un proceso también, ¿no? Dura poco tiempo, pero pues ahí está. Entonces, aquí por ejemplo, vamos a dejar corriendo signal 2 y me voy a meter al repositorio. Okay. Entonces aquí lo que voy a hacer es correr el de kill. Tengo que estar bien. Kill, ¿no? Entonces aquí, este es el programa, no confundir con el programa kill, sino este es kill, el programa en C que acabamos de ver, ¿no? Entonces tenemos que mandar el PID y la señal, pero con un número. Entonces si no recordamos los números de las señales, pues bien podemos usar kill-L. Perdón, esto tiene que ver con mi shell, que es bash, que no es bash más bien. Entonces aquí podemos ver los números de las señales. Entonces, por ejemplo, yo le quiero mandar la de usuario, que es esta. Es la número 10. Entonces aquí le voy a dar kill. El PID que dijimos era 5074.
y el 10 que sería la señal, ¿no? Ahí está. Entonces mi programa lo que hace es mandar señales a otro programa, ¿no? Entonces bien podría yo mandarle otra señal. Vamos a ver. Podría mandarle igualmente la de parar, ¿no? Stop, que es la 19. Entonces, suspendido. Si le intento mandar 10, ya no va a recibir la señal porque está suspendido precisamente. Pero podemos continuar ese proceso con la señal de continuar. Esa es la número... Es la número 18, ¿no? Entonces con la 18 regresamos. Ajá, y le volvemos a mandar. Le volví a mandar. Le volví a mandar la de terminado. Entonces aquí ahora sí le estoy mandando ya las buenas. Ya vemos cómo recibe las señales y las maneja. Bien. Entonces aquí control C para terminar nuestro proceso. Le mandé la señal de terminar. Entonces aquí vemos cómo podemos mandar señales también desde dentro de un programa en C, por ejemplo. Y aquí lo único que hacemos es imprimir si realizó esa operación de forma exitosa. Pues que aquí nos regresa el número 0. Si no es exitosa esa operación, pues nos dirá un número diferente que en general es menor a 1. Y si queremos ver eso, pues podemos checar el manual de Kill, creo que es 2. Ajá. Y aquí vemos, ¿no?, cómo está definida esa función. Entonces recibe el PID y recibe el número de la señal. ¿De acuerdo? Entonces, si tuvo éxito, regresa 0. Pero si hay algún error, regresa a -1. Por último, vamos a checar una última forma de manejar señales. Esta forma es llamada SIG Actions, que funciona de forma similar, solamente que en este caso es una forma un poco más avanzada con la cual podemos obtener, por ejemplo, información del proceso que está mandando la señal a nuestro proceso actual. Entonces, aquí cambia un poco la cosa. Lo que tenemos que hacer es hacer uso de una función llamada SIG Action. Y vamos al manual para ver cómo está definida esta función. Entonces, lo que vemos es que recibe una señal, como en la función signal normal, el número de la señal como primer argumento. Como segundo argumento recibe una estructura, que ahorita vamos a ver un poco más adelante cómo está definida, y de forma opcional mandarle una segunda estructura con texto. Entonces vemos aquí entonces que la señal maneja que la función maneja señales, excepto SIG kill y SIG stop, y que la estructura de SIG action, que es el segundo argumento, tiene este estilo. Por una parte tenemos una parte que es el handler, similar a la otra. Esta sería como el símil de la función que va a manejar. Un campo con información, una máscara para poder bloquear el manejador de señales, o sea que se pueda bloquear, y unas banderas. Entonces aquí podemos entrar en detalle de la estructura. Por ejemplo, aquí handler es la función, ¿no?, que está asociada a la señal que llegue. La máscara especifica una máscara para la cual deberá ser bloqueada. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo usar este atributo de la estructura. Y las banderas especifican un conjunto de banderas que pueden modificar el comportamiento de la señal.
Entonces, aquí en nuestro programa estamos definiendo la estructura. Vamos también a obtener el PID, como es común. Y vamos a mandarle, en el campo de la estructura seek action, vamos a pasar el apuntador de nuestra función, que va a ser esta, handler, que lo que hace ahora es recibir pues los valores, ¿no? La señal, como vimos, la estructura y el contexto. Entonces, estamos aquí también haciendo uso de las banderas para poder mandar para poder usar el field de sig action dentro de la estructura. Ajá. Entonces, más adelante tenemos ya nuestra función. Como vemos, una señal de término y la estructura con la información que le dimos previamente. Y aquí null lo estamos pasando porque, como vemos aquí en el manual, menciona que si la parte del contexto no es nulo, la acción previa va a ser salvada en old act. Entonces aquí no nos interesa salvar la acción previa, por lo tanto estamos mandando el parámetro nulo. Y si hay algún problema con nuestra señal que se pueda registrar en el kernel, pues va a mandar un error, ¿no? Similar, tenemos simplemente un while que duerme. De hecho, creo que aquí estaría mejor que sea un poco más explícito. Entonces vamos a hacer esto. Para que se vea que está durmiendo y cada 10 segundos regresa al ciclo. Y aquí lo único que vamos a tener es que nuestro manejador lo que hace es obtener información de la estructura info. ¿Okay? Entonces aquí seek action es por una parte esta. Y aquí estamos utilizando la estructura dentro de la estructura, que es sig info. Y más adelante la definen. Aquí dice que más adelante la está definiendo. Ok, entonces vamos un poco más adelante dentro del manual. Creo que esto está aquí. Ajá, entonces cuando ocupemos la bandera, cuando esta bandera sea especificada dentro de las banderas de la estructura, como vimos previamente, esta, vamos a poder, la función, el handler va a tomar 3 argumentos, ¿no? Que es como está aquí definido. Entonces, estos argumentos está la señal, la información y el contexto. Entonces, aquí vemos que la información, la estructura de la información contiene pues, toda esta información, justamente. A nosotros solo vamos a acceder a estos dos, que es quién manda, qué proceso, el ID del proceso que nos mandó la señal y el ID del usuario que nos mandó la señal. Entonces, con eso creo que está cubierto. Voy a volver a compilar. Entonces voy a entrar a bin y voy a mandar llamar sig. Creo que mejor lo voy a hacer de este lado para que se pueda ver mejor. Entonces sig action 1. Entonces está bueno, aquí me acabo de dar cuenta que la regué en mi programa, entonces aquí hay que decirle que todo nuestro bloque de código es esto, y no nada más el print. Entonces, porque sleep ya se quedó fuera, ¿no? Entonces, nuevamente voy a compilar todo. Listo, bueno, esto ya no importa. Entonces, aquí lo que hice fue modificar el programa porque tenía un error. Y
Ahí está, listo. Entonces ahí está mi PID y está durmiendo, esperando que hagamos algo, ¿no? Entonces, recordemos que nuestra señal, nuestro manejador de esta SIG Action, lo que hace es manejar pues las señales que le mandemos, ¿no? En general, en concreto la de término, ¿no? Entonces aquí vamos a mandarle una señal, por ejemplo con kill -L, aquí tenemos, recordemos, kill -L, voy a ser un poco más pequeño, ojalá alcancen a ver algo. Entonces la señal que le voy a mandar es la de término y a mi proceso, que es el 6190, ¿no? Entonces aquí justo me manda información del PID y del usuario, ¿no? Lo voy a mandar otra vez. A ver, vamos a ver qué sucede si le mando una señal con mi programa kill. Entonces, a ver, vamos a ver. Recordemos otra vez cuál es el número que queremos mandarle, sigturn. En este caso es el número 15. ¿Sí? A ver. Ajá. Sí, aquí está. Sigterm es 15. Entonces vamos a hacer uso de kill. El PID es el 6190. 15. Se dan cuenta que ya cambió el PID, ¿no? Este cambia constantemente. Entonces lo importante aquí es que vean, aquí voy a parar el proceso, que aquí obtenemos información, más información de quién nos está mandando las señales, ¿no? Podemos obtener bastante información, como vimos en el manual. Y el último programa que vamos a ver en esta sesión es este, que lo que hace es, además de manejar las funciones, las señales, puede aceptar varias señales al mismo tiempo, ¿no? O sea, maneja esa situación. Entonces aquí, por ejemplo, nuevamente para usar SIG Action tenemos que declarar nuestra estructura. Tenemos el PID, como es habitual, el handler, que es el manejador de nuestra señal, y aquí estamos utilizando otras banderas distintas, ¿no? que modifican el comportamiento. Entonces aquí vamos a utilizar esta función, que lo que hace es bloquear las señales que vayan a venir durante la sesión del manejo de estas señales, ¿no? Entonces aquí vemos que tenemos la llamada SIG Action y de hecho tenemos varias llamadas a SIG Action, ¿no? O sea, tenemos varios manejos de varias señales distintas, no nada más de una, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí va a haber errores, ¿no? Por ejemplo, porque ya recordemos que SIG Action, al igual que Signal, no pueden manejar SIG Kill, ¿no? No se pueden manejar esas señales. Pero aquí tenemos otras señales que se manejan perfectamente bien. Y nuestro for, que lo que hace es dormir. Dormir. Y bueno, aquí vamos a ver cómo está definida nuestra función que maneja las señales. Lo único que tenemos aquí es un apuntador que va a ser nos va a permitir guardar cadenas de caracteres. Y si es que existe alguna señal que llegue pendiente, esta variable la vamos a comprar más adelante. Entonces tenemos un switch case para checar qué señal llega. Guardamos, dependiendo de qué señal llegue, vamos a mandar vamos a guardar el nombre de la señal en la variable. Y más adelante vemos que esta función que maneja nuestras señales duerme 3 segundos.
y lo único que sucede es que duerme 3 segundos para que podamos mandar otro tipo de señales distintas, ¿no? Entonces, si mandamos señales distintas, o sea, señales que puedan ser pendientes, que puedan mantenerse pendientes, porque si le mandamos señales de término, pues va a terminar nuestro programa. Aquí es donde vamos a manejar esas situaciones, ¿no? Vamos a utilizar esta función SIGISMember, que igual podemos ir al manual, ¿no? Y aquí tenemos varias funciones. Aquí vemos que lo que necesitamos es mandarle un apuntador con este tipo de dato, sig, set y la señal el número de la señal. Entonces, si vamos abajo, entonces aquí lo que dice que hace esta función es que checa si alguna señal está como en fila, digamos, más bien fila no es una buena palabra, en el conjunto de señales que están por manejarse. Ajá. Entonces, vamos a ver cómo funciona este programa. Vamos a ver SIG Action 2. Ajá. Entonces aquí, bueno, vemos que el error que dijimos, que no podemos registrar manejo de esta señal, ¿no? Porque pues, no se pueden manejar las señales de ese estilo, esa en concreto. Entonces está durmiendo. Vamos a usar kill para mandarle una señal a nuestro programa, que este es su PID. Voy a copiar. Entonces le voy a mandar la señal de, por ejemplo, SIG user 1. Okay, entonces aquí, como vemos, cachó la señal, durmió 10 segundos. Y aquí podríamos, por ejemplo, nos dice que podemos mandarle a este programa estas señales, ¿no? Mientras maneja la que ya está usando. Entonces, por ejemplo, vamos a mandar otra. Ok, una más. Entonces voy a mandar una y después voy a mandar otra de otro estilo. Por ejemplo, entonces voy a mandar usuario y usuario y up. Entonces aquí se dan cuenta, sabe que tiene señales pendientes, ¿no? Las está manejando. Entonces aquí mandamos esta y vamos a mandarle una de término. Entonces aquí vemos cómo ya manejó todas estas señales, cambió su comportamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, la señal de término debió parar el proceso, pero pues no para porque estamos usando perfectamente, estamos manejando efectivamente esa señal. Entonces le mandé por último la de int de término. Aquí está, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, int, bueno, por último mandé la señal de término y ya terminó mi programa. Exit 0, listo, funcionó. Y bueno, con eso terminamos esta parte de señales. Si tienen alguna duda, reitero que pueden contactarme o contactarnos y pues nos topamos.